El Padre lo envió. Me conmovió tanto el otro día en un discipulado esta analogía que Proverbios hace acerca de que los hijos son como flechas, ¿cierto? Por lo tanto es bueno tener hartas flechas, decía. Pero el Padre, cuando decidió enviar, envió al unigénito. No tenía más que una. Y la envió por amor a ti y a mí. Amén. Entregó la única flecha que tenía, con la certeza que esa flecha clavaría profundo en nuestros corazones. Y Jesús dijo: así como el Padre me envió, yo les envío a ustedes. Y esto es tan poderoso, es tan profundo lo que acabamos de escuchar del Espíritu Santo, porque cuando Jesús vino y peregrinó en la tierra y el Verbo se hizo carne y vimos la gloria, dice la palabra, como el unigénito Hijo de Dios en medio de nosotros, Él no solo trajo salvación, restauración, no solo el reino descendió, no solo se trata de que Él nos alcanzó, que la salvación nos alcanzó, no solo se trata de que Él nos liberó, sino que Él liberó a Dios, porque todo juicio cayó sobre Él. Todo juicio cayó sobre Él. Ya no se requería más una y otra vez corderos y holocaustos, sino que una vez y para siempre el Cordero perfecto que fue inmolado, y sobre Él cayó todo el juicio de Dios. Entonces, lo que es Dios, amor, fue liberado. Y la gracia en su plenitud fue liberada. Por eso que hoy Dios te dijo, eso vino a vivir en ti, ahora tú lo tienes dentro de ti. Ahora, como el Padre envió a Jesús, ahora Jesús nos envía a nosotros para que lo que tú tienes y contienes a Dios dentro de ti sea liberado de la misma manera. El amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios sea liberado. Libera el poder de Dios que hay en ti por el Espíritu Santo. Libera lo que hay en ti. El Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. Libera lo que hay en ti. Libera, permite que el Espíritu Santo alcance a otros a través de ti. En Marcos, capítulo 3, Jesús hace la elección de sus discípulos. Y Marcos 3, 13 y 14 y 15 dice así: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Llamó a los que Él quiso, y dice que los llamó y los estableció, los paró firmes. Y hay al menos 3 indicaciones concretas por las cuales Dios llama y establece. Y están enunciadas por orden de importancia, que no se nos deben olvidar nunca, porque en el devenir de la vida y en los afanes de esta vida, esto se nos olvida. Y dice que primero los estableció para que estuviesen con Él, para que estuviesen
con Él. Por algo dijo, porque separado de mí, nada pueden hacer. Primero te llama, primero Él te equipa y te establece para que estemos con Él, para que permanezcamos con Él y su palabra permanezca en nosotros. Y luego dijo, para enviarlos a predicar. Segundo, para que anuncien esas buenas nuevas, ese año agradable, esas noticias. Es tan profundo ese mensaje. Pueden pasarse el año y seguir. Es un pozo inagotable. Y tercero, y les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Esa es la voluntad de Dios. Pero todo inicia, todo comienza y todo termina estando cerca de Él, para estar con Él. Fuimos hechos, creados para estar con Él. Y mientras más tiempo pasamos con Él, entonces más pasión se enciende para ir, para predicar y para sanar y para echar fuera demonios. Hay que pasar tiempo con Él. En Lucas, capítulo 10, luego de que ellos hicieron eso, fueron apartados, fueron investidos, llegan tantos reportes. Aquí hay reporte de los 70. Creo que me equivoqué no, estoy en Marcos. Lucas 10. Estoy bien. Estaban estos 70 discípulos que también habían sido encomendados, en donde dice lo que Anabelita mencionó entre sus notas, que la mies era mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Ese rogad es un empujar. Hay que empujarlos. Tenemos que ser empujados a ir. Y dice la palabra que ellos llegaron tan contentos. Regreso, verso 17 de Lucas. Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpiente, escorpión y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus sujetan, sino que regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Amado, sí, esto es tremendo, pero Él le está diciendo, no olvides que lo primero por lo cual te llamé es porque yo te llamé y te hice y te creé para tener comunión conmigo, para que camines conmigo, para que te deleites en mí, para que tu delicia, para que tu complacencia, para que tu bienestar esté permanecer conmigo. No te olvides que yo te conozco en el cielo por tu nombre, que en el cielo eres conocido, porque habitas en ese lugar. Porque aunque estás sentado en esa silla, porque estamos en este lugar, hay una habitación que no es para mañana, que es para hoy, en donde estamos sentados juntamente con Él, sentados en lugares celestiales, dice Efesios. Y esa es una realidad eterna y espiritual, mucho más concreta que la silla que lo sostiene y que el lugar que nos alberga, que hoy es y que mañana ya no será. Pero hay un lugar de autoridad. Tu nombre es conocido. Alégrate porque tu nombre está escrito. Alégrate de saber que yo te reconozco. Alégrate porque todo lo que vivas y todo
todo lo que veas en milagros y señales será un efecto, un resultado de ese tiempo, de esa comunión, de esa intimidad que tenemos tú y yo. Vendrá como resultado, será tan natural para ti, como decía Anabel, tan natural para ti. También para sus 12 discípulos, dice que ellos llegaron y en Marcos 6, con todo el testimonio de lo que ellos habían hecho, de lo que se había, estaban contentos. El verso 30 dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. ¿Qué es lo que habían hecho? ¿Qué es lo que habían enseñado? El verso un poco antes lo dice. Verso 12 del capítulo 6. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Esa era la experiencia que tenían estos discípulos. Una experiencia marcada y sellada por la manifestación del poder de Dios en su vida. Pero al correr del tiempo, algo sucede. Y pareciera que todo aquello, todas esas experiencias gloriosas que ellos habían vivido, todas esas apasionantes experiencias, parecen desvanecerse ante la adversidad. Aunque la adversidad había sido anunciada, quedan tan perplejos, quedan tan descolocados. Y ahí tenemos a un Pedro que está diciendo, yo no te traicionaré, Señor. Aunque me costara la vida, yo aún mi vida daría por ti. Y el Señor le dice, espera, Pedro, no es con emoción. Hay que saber lo que estás diciendo, Pedro, porque antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Para tener pasión por Dios no se trata de tener emoción. Por eso que es tan necesario conocerle, porque vendrán adversidades, vendrán situaciones que se nos pondrá cuesta arriba, donde parecerá que Él no está. Y habrá momentos en que parece que hay un silencio, como que no respondiera al llamado. Es allí donde tú y yo necesitamos saber que Él es real desde dentro, que está impreso desde las entrañas mismas. Y hace el Señor, como el buen maestro que siempre Él fue, un recorrido y una enseñanza en la vida de estos, sus discípulos. Y cuando Él muere, todos estaban desconcertados, porque solo veían el sufrimiento de la cruz. Y aun cuando Él les había dicho que al tercer día Él resucitaría, sus ojos están tan cansados y tan cargados, y hay tanto dolor en su corazón y tantas lágrimas en sus ojos, que ellos no logran ni siquiera reconocerle a Él resucitado. Y podemos mirar cómo en el día de la resurrección llegan las mujeres temprano. Van tempranito a buscar un cuerpo sin vida, a ofrendar y a ungirle, pero Él no estaba ahí. La piedra estaba removida, la tumba estaba vacía, pero ninguna de las evidencias del poder de la resurrección parecían llamar su atención. El dolor era mayor que la capacidad de ver las evidencias. Por lo tanto, tal vez te va a golpear lo que te voy a decir. Yo creo, ¿por qué te lo digo? Porque tengo una convicción profunda en mi corazón de que las mayores manifestaciones del poder sobrenatural de Dios están a punto de venir sobre la iglesia como nunca antes la hemos visto ni vivido, en la consistencia, en la frecuencia y en la magnitud que se van a ver.
Pero lo que te voy a decir puede golpearte, porque eso es solo la periferia de lo que es Dios realmente. Eso es solo la periferia. Lo que es la sustancia, lo que es la carne y la sustancia, Él es mismo. No te puedes perder en eso. Porque si no lo tienes claro, me da agüita, aún los milagros más grandes no te van a despertar para reconocer que Él está ahí. Estaban evidencias tangibles, palpables, pero no lo veían. Vinieron las mujeres, se desesperaron. Aparecieron ángeles, hablaron con ellas y nada parecía hacerles. Aquí está. Cuando el dolor es muy fuerte, cuando pasan situaciones que realmente mueven el piso, parece que nada nos hace reaccionar que Él está ahí. Vino Pedro, vino Juan, le contaron, vinieron corriendo. Uno miró desde fuera y el otro entró intrépidamente, porque Pedro era tan osado. Entró a la tumba y descubrió aún más detalles. Ahí vio los lienzos que estaban. Él no necesitaba de las ropas de muerte porque había resucitado. Las ropas de muerte eran para los muertos. Él no las necesitaba. Ahí estaban y él no lo entendía. Miró Juan, contempló. No recordaban, se habían olvidado. No salieron de esa experiencia ni más sabios, ni más entrenados, ni más equipados. Y María Magdalena está llorando desconsoladamente. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué lloras? Y de pronto, ya desconsolada, no reconoce la voz y cree que es un jardinero. Y le dice: estoy sufriendo porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Te han pasado circunstancias en la vida donde parece que se llevaron a tu Señor y no sabes dónde está? ¿Te han pasado situaciones en que te golpea tan profundamente que no sabes qué sucedió? Y él le dice: María, yo soy. Por eso él le dijo: es tremendo ver, yo veía a Satanás caer como un rayo. O sea, el poder era manifiesto de Dios cuando ellos iban. Jesús lo vio. Pero alégrate de que tu nombre está inscrito en el cielo. A eso es lo que retumbó a los oídos de ella. ¡Oh, Maestro, eres tú! Él te conoce por tu nombre. Alégrate que aún en la noche más oscura o en el momento más difícil, basta que Él se acerque y pronuncie tu nombre para que tú le reconozcas. Se apareció a ellos, se apareció a ella. Ellas fueron a contarle y ellos no creían, estaban muertos de miedo, encerrados en un cuarto. Él atravesó las paredes, se acercó, les habló y ellos no veían. Iban otros discípulos huyendo a Jerusalén camino a Emaús y dice que Él se acerca, les habla y ellos pensaron que era un forastero. Y dice que comenzó a explicarle las Escrituras y a relatarles desde el comienzo, desde Moisés, a explicarle cómo Él aparecía en este precioso libro llamado las Escrituras, cómo se reflejaba la presencia de Jesús durante todo el trayecto. Y ellos seguían argumentando: ¿acaso tú no eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y miren a lo que llega la necedad nuestra. Y le dice: porque al tercer día Él resucitaría. Y ya es el tercer día y nada ha acontecido y estaba ahí con ellos. En vez de estar esperando, atentos, ¿qué iba a suceder? Expectantes. Pues yo te digo, nosotros no diferimos mucho de ellos. Porque
¿qué quieres que te diga una cosa? Estamos en el tercer día. Para Dios, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Estamos viviendo y entrando al tercer día. Nos encaminamos al tercer milenio. Todavía no despertamos. Deberíamos estar atentos con nuestras antenas paraditas, esperando ver qué está aconteciendo. No lo entendían. ¿Cuándo lo entendieron? ¿Cuándo se les reveló? Cuando ellos entran a la casa y Jesús, dando gracias, parte el pan y lo bendice. ¿Cuándo lo reconocieron? Cuando Él parte el pan. Algo que había hecho antes de ir a la cruz. Había comido la Santa Cena. Había partido el pan. Dios se nos revela cuando estamos con Él, cuando tenemos comunión, intimidad, vida cotidiana, cuando nosotros tenemos esa cercanía, entonces ahí es donde Él se revela, ahí es donde Él se manifiesta. Bastaba esto, bastaba todo este recorrido para que ellos lo entendieran, no. Jesús sabía que faltaba algo. Entonces en Hechos 1, Él dice: a todo esto Jesús aproximadamente se les apareció 40 días después de resucitado. No fue instantáneo. ¿Qué costó que ellos pudiesen comprender el valor, el poder de este Cristo resucitado? Pero llegando, les dice Jesús, ya a punto de ascender, les dice en el verso 4 que estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y Él les dijo, no, el 7, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre ha puesto en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos esperaron y aquel día llegó. Aquel día llegó. Ellos esperaron pacientemente. No fue instantáneo. Estamos en una cultura de tanta instantaneidad. Ponemos el control remoto, ahí está. Ahora ni siquiera necesitamos levantarnos del sillón para cambiar los canales. Aquí voy a quedar en evidencia, pero hace poquito nos acordábamos de cuando las teles tenían tubos y venía el técnico y cambiaba los tubos de la televisión. Y uno era pequeña y uno imaginaba que cuando abrieran esa cajita iban a salir los monitos animados, las cosas que estaban ahí, los tres chifados, algo iba a aparecer. Y uno esperaba que se echara a perder el tubito para que llegara el técnico a reparar, porque al abrir la caja probablemente algo iba a suceder. Hoy día ni siquiera necesitamos movernos hacia allá. Todo es tan instantáneo. Mueves un botón y ahí está, cambias los canales, sube de volumen. Pones el microondas y ahí está la comida caliente. La preparas en un segundo. El Nescafé, ni siquiera tienes que esperar. Todo está tan rápido que creemos que todo es instantáneo. Pero Dios es un Dios de procesos. Y Jesús inicia algo que toma un tiempo que macere y que madure dentro de nosotros. Y les mandó a esperar, porque la perseverancia es imprescindible. Así como la fe es imprescindible, la compañera inseparable de la fe es la paciencia. Pues por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Son dos gemelas y no puede caminar una sin la otra. Porque si tienes fe, pero no tienes la paciencia de esperar, te vas a defraudar. Necesitas fe y paciencia. Y en el trayecto, como dice Anabelita, Dios está forjando carácter. Carácter. ¿Para qué? Para que Él pueda vertir lo nuevo que tiene, no en un odre viejo, rígido, que se vaya a quebrajar y perder el contenido, sino que en algo nuevo, flexible, que Él ha estado preparando. Y ellos esperaron ese momento y viene el minuto en que
Eso sucede. ¿En qué? ¿En qué momento? ¿En qué minuto? ¿A qué hora? En el de repente de Dios. En el de repente de Dios. De un instante a otro. Así vienen las cosas. En el de repente de Dios, cuando te sorprende Dios. Que me gustan esos momentos de Dios, porque lo puedes estar esperando con tu corazón, pero Él siempre dará mucho más abundantemente de lo que pedimos, creemos o imaginamos. Él es tan poderoso, tan maravilloso, que lo que estás esperando va a venir en un momento, en un de repente de Dios. En un de repente Él te va a sorprender. Pero que te encuentres en esta actitud de poner tu mirada fija en Él, de poner tu contemplación en Él, de poner tu gozo en Él. Porque la respuesta va a venir, no tardará. Porque no tardará, Él va a venir con la respuesta que tú has estado orando y clamando, y a ti te ha parecido que ha pasado tanto tiempo, que ha sido tan largo la espera y árida. Pero Dios dice, no, que yo vengo y vengo pronto. Te va a sorprender. Te va a sorprender, porque no va a ser de ninguno de los lugares que tú tienes en tu mente que puede ser, sino que va a ser de la manera en que Dios lo tiene planeado, y que vas a tener la certeza, y como un trofeo de victoria lo vas a exhibir, porque no habrá intervención humana alguna, porque será Él trayendo la respuesta a ti. Y estaban ahí reunidos. Eso era para ti que estás ahí, por si acaso. Sí. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba y que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Dios tiene métodos para atraer a las multitudes, a los curiosos. Él hace ese trabajo. Lo importante es que tú y yo estemos tan equipados aquí, el fuego esté tan ardiendo, y Él va a ser como un estruendo. Hay tantos testimonios como este se han repetido una y otra vez. Escuché hace un tiempo un pastor que dijo, contó que Dios le envió a predicar a una congregación, y tenían ellos todo un ceremonial en la congregación antes de partir del culto, y él estaba ardiendo en el Espíritu Santo, y su corazón tenía una pasión, y él sabía que era el minuto. Sabes que hay oportunidades para intervenir con el Espíritu Santo, y hay que estar atento ahí cuando está justo la hora, porque si no pasó, en la medida que tú demoras en responder, baja la intensidad de la unción, porque hay que ser pronto para responder. Y eso es un ejercicio en el cual todos nosotros somos entrenados. Y dice que él sabía que estaba ahí, y él le dice al pastor, es ahora, pastor, tengo algo. Le dice, no, es que tenemos que hacer primero, ¿se acuerdan de eso? ¿No lo habían escuchado esto? Tenían creo que una ceremonia de las banderas. Entonces tenían que hacer la ceremonia primero tú estabas ahí, Glorita, ¿sí? Tenían que hacer la ceremonia de las banderas primero. Y esperando la ceremonia de las banderas y todo el asunto, a él se le fue la unción, ya no tenía nada. Cuando le dieron el paso, después de todo el protocolo, dijo, yo estaba en cero. No estaba el Espíritu Santo ya ahí, no estaba ese fuego. Y le dijo al Espíritu Santo, bueno, si quieres predica, pero hazlo sin mí porque yo ya me aburrí. Y yo le dije al pastor, lo siento. Y dice que toma sus cosas, dijo un par de cosas y dijo, me tengo que ir porque no puedo predicar. Ya no está aquí. Y yo desobedecería. Quedaron todos perplejos y él se fue. Tomó sus cosas y partió a donde estaba su auto estacionado en el estacionamiento. Cuando ve de repente corriendo a un hombre, dice, espere. Yo quiero saber lo que Dios tenía para mí. Yo quiero saber. Yo vine a esta reunión porque Dios tenía algo para mí. Yo quiero saberlo.
Y él empezó a hablar y de repente viene saliendo el resto de la congregación al estacionamiento. Y empiezan a salir todos y van para él. Y él empezó, y el Espíritu Santo empieza a moverse ahí en el estacionamiento. Y él contó esto, es verídico. Y dice que empieza a predicar lo que dio ahí. El Espíritu Santo comenzó a moverse. Y de pronto dice que suenan las sirenas de los bomberos. Y llegan las sirenas de los bomberos y dice, ¿qué pasó? Entonces llegan los bomberos y dicen, ¿dónde está el incendio? ¿Qué incendio? Dicen todos. ¿Dónde está el incendio? Es que de muy lejos se veían las llamas de este edificio salir. Ese es Dios. Ese es Dios. Lo que pasó aquí volverá a repetirse una y otra vez porque nuestro Dios es un Dios maravilloso y lo hará creativamente y cada vez nos sorprenderá. Va a salir fuego de este lugar. Va a salir llamas de fuego de este lugar. Van a ser notificados, solamente van a ser movidos de esta habitación y de este lugar el día en que la gente de todo este sector sepa quién es el Dios al cual ustedes alaban, aman y al cual predican. El día en que eso acontezca es que ese día es momento de levantar la carpa, la tienda para la próxima etapa y eso está muy pronto a ocurrir. Prepárate, porque va a acontecer. Es un hecho. Sabes que yo miré este lugar y me impactó, porque no entendí, sentí que había mucho de Dios en un lugar como muy residencial. Y pregunté, ¿cómo van a darse a conocer? Si es como residencial, ¿cómo llegan para allá? ¿Cómo llegan para acá? Y sentí tan fuerte ahora, es que Dios va a hacer algo sobrenatural aquí. Y de todas partes van a conocer, aquí va a pasar algo en todo este sector. Ustedes han hecho cuadrantes en orado. Este sector va a ser lleno de la gloria de Dios. Y cuando eso ocurra, hay quienes se quedarán y muchos partirán a hacer el resto. Hay que moverse. Hay que moverse. Cuando he leído todo, es tan conocido este capítulo 2, ¿verdad? Pero hay tantas preguntas. En primer lugar, viene en un momento que solamente Dios conoce. El viento soplaba, el viento del Espíritu, nadie sabe de dónde viene ni hacia dónde va, dijo Jesús. Simplemente Él viene. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No sé si tú te has preguntado esto, pero ¿por qué usaría la simbología de las lenguas de fuego? Porque pudiera haber sido paloma, porque cuando Jesús fue bautizado, descendió el Espíritu en forma de paloma. Pero acá descendió en forma de lenguas de fuego. Lenguas de fuego. ¿Por qué? Porque le tincó nomás, porque ya vamos a diseñar algo que sea como entretenido. ¿Ah? Ponemos a los diseñadores del cielo a pensar qué cosa les quedaría mejor aquí. No, probablemente hay mucho más, pero yo humildemente te puedo compartir lo que yo siento en mi corazón que el Espíritu Santo me ha compartido a mí. Ellos estaban equipados por Dios. Ellos habían hecho milagros. Ellos habían sanado, echado fuera demonios. El diablo había caído como un rayo. Por lo tanto, ¿qué es lo que les estaba faltando para completar la obra? ¿Qué le estaba faltando para completar? Sus lenguas eran lenguas de fuego. El Espíritu Santo tenía que venir con poder sobre estos hombres y estas mujeres, de tal manera que al predicar la palabra, fuego, revelación de la palabra viniera sobre la vida de la gente. La palabra viniera con poder sobre ellos. La palabra viniera con poder. Ya habían sido entrenados en hacer señales, milagros, pero ahora tenían que vivir una transformación del entendimiento, de sus mentes y de su boca. Entonces, cuando vinieron estas lenguas, dice que ellos predicaban. ¿Y por qué lo
hizo en lenguas conocidas, porque desde allí Dios puso y acentuó que Él llegaría a toda lengua y a toda nación, sin importar los límites. Ese día el Señor, todos entenderán el mensaje, todos conocerán que yo soy Dios. A todos le puso un mensaje que era entendido por otro. Y por eso se para un Pedro en el poder del Espíritu Santo y entrega un mensaje que conmueve. Entonces, ¿qué sucede? Porque estos hombres aún no se les había revelado la palabra, no se les había revelado la Escritura. Tenían una experiencia con Dios, tenían manifestaciones de Dios, pero no conocían realmente quién era este Dios. Ahora lo conocen, porque no se trataba de tocarlo, no se trataba de caminar con Él, se trataba de tener un entendimiento profundo y cabal. Por eso que entonces Pedro, ¿qué es lo que dice? Lo que ustedes acaban de ver, lo que acaban de escuchar, no es nada más que lo que dicho por el profeta Joel, dice en el verso 16. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ahí viene un entendimiento. Ahora Pedro entiende que este es plan de Dios, que lo que estaba viviendo tiene que ver con la Escritura, tiene que ver con el cumplimiento de una palabra profética, que Jesús permite que se ponga en acción, que a través de Él y por Él se acciona esa palabra y las cosas se ponen en movimiento. Ahora Él entiende que está predicando acerca de un Dios vivo y que Él es ahora representante vivo de la historia de Dios, y Él es un protagonista de esa historia que está diciendo lo que se escribió allá. Hoy lo anuncio porque lo estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo. ¿Estás tú preparado para decir un día lo que estamos viviendo es a causa esta porción de la Escritura en la que estamos viviendo hoy? Lo que dijo Daniel, lo que dijo Isaías, lo que profetizó, que todo se trata de Jesús, que habla de Jesús. Cuando la palabra se revela, eso es algo tan profundo. Cuando tú tienes la certeza de que estás caminando, eres parte de un plan maestro perfecto y que a ti te toca una porción de ese plan perfecto. ¿Y en qué eslabón? ¿Por qué? ¿Por qué están repasando Lucas 4 tanto tiempo? ¿Por qué? Porque Dios está anunciando, porque Dios quiere que sus hijos vuelvan a ser los anunciadores, los que tocan las trompetas de Dios, porque dice Dios que al final del sonido de la trompeta entonces Él vendrá. ¿Y cuáles son esos trompetistas? ¿Cuáles son esos anunciadores? Nosotros, los que proclamamos la noticia. Y cuando llega el final del sonido, entonces Él vendrá. Cuando venga el sonar de las trompetas. ¿Entiendes que es tan profundo? Porque tiene que ver con que el Espíritu Santo no solo vino para que tuvieran un don. No. Vino el poder del Espíritu Santo, no solo para equiparlos con dones, para que tuvieran un entendimiento de la palabra, del verbo hecho carne. Por eso que todo se inicia con Él. Por eso que Pedro, después de llegar a este entendimiento, puede llegar y decir que nosotros, dice en Hechos 10, mira, vamos ahí. Él llega a tener este entendimiento y puede decir, en Hechos 10, 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, y que mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día y hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, que había ordenado de antemano, a nosotros, los que comimos y bebimos con Él, después que resucitó de los muertos, a los que tuvimos intimidad. Ya no dice, no, nosotros los que hacíamos milagros, señales, no, a los que comimos, a los que bebimos, a los que partimos el pan, a los que le reconocemos cuando Él entra y se sienta a la mesa con nosotros. Cuando reconocemos su voz, su susurro, cuando nos llama por el nombre y nosotros atendemos. Cuando aún en el sueño, cuando tú duermes profundamente y Él de repente te despierta.
Cuando tú le reconoces de esa manera, con esa profundidad, a nosotros, dice Pedro, los que comimos, los que estuvimos con Él. A este mismo Pedro se le revela que es eso lo que él tiene que llegar a entender. No puede dejar de decir lo que ha visto y lo que ha oído. Porque si hubiese sido suficiente solamente el que el Espíritu Santo hubiera descendido sobre Jesús en el Jordán, y dice que una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado que tengo complacencia, no fue. Ahí no partió el ministerio, parte el equipamiento. Luego dice que por el Espíritu, se nos olvida esa parte porque a nadie le gusta ir al desierto, pero dice que por el Espíritu fue enviado al desierto. Entrenamiento. Pero no es para quedarse, es para transitar por un periodo corto. Tiene entrada y tiene salida, tiene tiempo de vigencia. No está para que te des vueltas en el desierto. Dice que habiendo estado 40 días, dice la Escritura, en Lucas 4, y ahí vamos a terminar, que volviendo, Lucas 4, 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todo. Volvió en el poder del Espíritu Santo. Pero mira, ¿cuándo inicia el ministerio? ¿Cuándo? Cuando él toma el rollo, lee las escrituras de Isaías y lee el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner a libertad al oprimido, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo Él inicia todo? Cuando a Él, al leer la Escritura, Él termina y dice, hoy esta Escritura se ha cumplido delante de ustedes. Está diciendo, esto se trata de mí. Esto me lo apropio yo, esto es mío, esto soy yo, para esto nací, para esto vine, para esto fui enviado. Este es mi sentido, este es mi propósito, esta es mi razón de ser. Es así como Pedro también tenía que llegar un momento y los discípulos de entender, esta Escritura, lo que acaban de ver es esto. Esta Escritura es lo que está pasando hoy. Eso es lo que hace el Señor. Hasta ese minuto todavía no iniciaba. ¿Cuándo se inicia lo nuestro? Y nadie te puede sacar de eso. Es cuando tú tomas una porción de la palabra, se te hace tan carne, tan real, y tú dices, esto es lo que yo soy. Para esto nací, para esto vivo, por esto estoy dispuesto a morir. Porque esto es lo que me identifica, esto es lo que me apasiona, esto es lo que yo soy, esto es lo que la palabra dice acerca de Él y lo que yo estoy llamada a hacer por Él y para Él. Cuando viene una revelación, entonces Él enrolló el libro y todos los ojos. ¿Qué sucedió? Cuando eso sucede, ¿qué pasa? Oposición viene. Oposición se levanta. No te debe tomar de sorpresa. Entonces se levantó. ¿Por qué se enfurecieron tanto cuando leyó esa porción de la Escritura? ¿Por qué? ¿Te has preguntado al punto que lo querían tirar desde de un despeñadero? ¿Por qué? Porque a la religión no le gusta que le muevan las formas. Y esa Escritura, cuando Él termina diciendo, este es el año agradable de Dios, los chasconeó, los despeinó, porque el año agradable se celebraba cada 50 años. Era el año de jubileo, Levíticos 25. Y ese año se anunciaba con el chaufar. Se anunciaba con el chaufar y todo aquel que escuchaba sonar el chaufar cuando el sacerdote daba la orden, sabía que, ¿qué cosa? Que el esclavo podía ser libre,
que el endeudado ya se le habían perdonado todas sus deudas y al que se le había quitado sus tierras le serían restauradas y las recuperaría todas. Les movió el piso porque ellos dijeron, no ha llegado, nosotros no hemos dado la orden, pero Dios da la orden. Él es el que dijo, ahora llegó y llegó para quedarse, porque el año agradable de Dios, Dios quiere decirte, anuncia que hay libertad para el cautivo, anuncia que las deudas, cualquiera sean estas, han sido perdonadas, anuncia, sé un anunciador, sé un trompetista. Y probablemente cuando tú comienzas, lo primero que vas a ver vas a ver oposición. Pero una vez que atraviesas por sobre la oposición, una vez que pasas por sobre tu carácter se fortalece para atravesar la oposición, vas a ver la gloria de Dios. Lo que te espera tras eso es la gloria de Dios. Lo pasó Pablo también. Lo pasó Pablo. Él dijo, a través de muchas tribulaciones es necesario que entremos al reino de Dios. Y esa palabra tribulación en el original es oposiciones, presiones. Es necesario, pero pasas las presiones y vas a entrar al reino, vas a entrar a la gloria. Están anunciando eso, se han detenido tanto tiempo, es porque Dios tiene algo poderoso sobre esta iglesia, poderoso, el anuncio que Dios está a punto de hacer conocido en todo lugar. Y cuenta con tu boca, cuenta con la boca de tu iglesia. Y otra cosa, quiero decirles que Dios tiene un particular celo sobre esta iglesia por los jóvenes. Y Dios quiere que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Pero nunca te olvides que el día en que Dios te esté usando poderosamente para sanar enfermos, para resucitar muertos, olvídate que eso va en tercer lugar, porque lo primero por el cual Él te llamó es para que estuvieras con Él. Nunca te olvides de eso. Y tu corazón se mantendrá seguro.